Un hombre, un momento, y más de 1000 capítulos y 25 años de aventuras y peligros en el camino fueron lo que dio paso al comienzo de una nueva era. Si eres un fan de One Piece, un lector de manga casual en general, o por si por lo menos estás un poco sumergido en la cultura pop moderna, es imposible que a mediados del mes de marzo del año 2022 no hayas formado parte de la tormenta que One Piece y ningún otro manga en el mundo estaba causando en ese momento. Giros argumentales, diálogos que hicieron a todo el mundo perder la cabeza y por supuesto, la culminación de 2 décadas de escritura de parte del autor. Hablamos de la quinta marcha de Luffy. Emoción, locura, desenfreno, risas, llantos, ira y miles de emociones envolvieron a todo el mundo cuando el autor del manga de hasta ese entonces 1044 capítulos y 25 años de publicación se atrevió a dar su más peligroso y arriesgado paso hasta entonces, convertir a Luffy en una caricatura dentro de su misma caricatura, destruir cientos de teorías con un giro argumental que nadie jamás habría esperado y trayendo el sol a la vida de los lectores. Prepárense para una historia de alabanzas, decepciones, polémicas y por sobre todo muchas risas. Recuéstense, pónganse cómodos y prepárense para una exhaustiva serie de eventos que dieron lugar en marzo del año 2022. Bienvenidos al documental más extensivo y detallado del más inesperado power up en la historia del anime manga. Damas y caballeros, esta es la historia de la quinta marcha de Monkey D. Luffy. Primero que todo tenemos que ponernos en contexto. Kaido, el rival de Luffy, lo había derrotado fácilmente en la capital de la flor, y como es costumbre, nuestro muchacho se comportaría tal cual como la goma, rebotando de vuelta al campo de batalla, preparándose para una revancha. Durante la publicación del manga que correspondía al año 2020, Monkey D. Luffy se comprometió a seguir un arduo entrenamiento en la prisión de Udon, entrenamiento que consistía en aprender a usar el Ryuo, una forma de haki que, a pesar de que atacaba a su enemigo directamente, hacía que el daño no provenga desde afuera hacia adentro por parte de su puño, sino que a pesar de impactar con el rival, esta habilidad permitía que el objetivo sufra un colapso e impacto interno extremadamente doloroso y eficaz. Y es que Ichiro Oda fue un travieso, un desgraciado, un troll de primera categoría y alguien que ama humillar a los fans y sus adivinanzas. Pues adelantándonos en el tiempo, el problema apareció cuando al fin llegado el momento esperado y cuando todos pensábamos que nuestro protagonista había dominado a su enemigo con su nuevo poder Ryuo. Este pierde aplastantemente contra Kaido una vez más. Tranquilos, dijo Ichiro Oda, mordieron el anzuelo. Todo eso del Ryuo era solamente una introducción a la técnica que realmente derrotaría a Kaido, el imbuir los ataques con Haki del Conquistador, o como el fandom de One Piece decidió llamar a esta técnica, Haki del Conquistador avanzado. Si te pusiste al día con One Piece más allá del día de la publicación del capítulo 1010, déjame decirte que lamentablemente te perdiste el primer evento realmente histórico de esta batalla. Luffy cargando su puño con Haki del Conquistador y mandando a volar a Kaido es algo que, según mi opinión, tenías que estar ahí en el momento en que se estrenó. El 1010 es un 10 de 10. Esa es la frase de moda que podías leer en todos los rincones del internet una vez que el capítulo de Luffy destrozando a Kaido fue publicado. Pues toda la duda, todo el misterio y toda la intriga finalmente fue resuelta. ¡Oda, maldición! ¡Qué creativo! ¡Qué buen power habías dado a Luffy! Kaido llevaba toda la batalla utilizando este modo de emplear el Haki, no nos lo había dicho. Luffy atacando a Kaido y causándole daño real al usar su propio truco bajo la manga contra él. Fue simplemente espectacular. Golpes que explotaban con truenos, un Luffy que con un rostro nos comunicaba confianza y un Oda que 4 capítulos después de su estreno mandó a la basura nuevamente un power up de Luffy, haciéndolo perder aplastantemente una vez más contra Kaido al caer del techo de Onigashima completamente inconsciente. De esa manera, Luffy pierde por tercera vez. Sí, el chico de goma vuelve otra vez, suelta choques de ataques que abrían el mismo cielo y para sorpresa de nadie, vuelve a perder. Un nuevo récord, pero es que Oda nos jugó una carta de trampa que nadie esperaba, como fue la interrupción de un tercero. Luego de la derrota de Luffy es donde realmente el caos comenzó. Esta fue la semana en que todos sentíamos que algo pasaría. Sabíamos que se venía algo grande, pero nadie, nunca, jamás nos preparó para esto.
Una de las características, si no la más de todo lo vivido durante la semana previa del estreno al capítulo 1044 del manga de One Piece, es su cualidad de ser impredecible. La cosa era bastante sencilla, sin importar a quién le preguntes, y por más cerca que uno entre millones de personas del mundo haya logrado darle al clavo con alguno de los eventos que tomó lugar aquel día, nadie en todo el mundo se esperaba que Oda nos dé con un giro tan impredecible. A raíz de esto, y de que nadie fue capaz de predecir que algo tan loco sucedería, es hora de que viajemos atrás en el tiempo y veamos en qué estado se encontraba el fandom de One Piece en ese momento. ¿Te suena la palabra Tigerman? ¿Qué pensaban los fans de One Piece antes de que ni siquiera mencionen los tan aclamados tambores de la liberación? ¿Recuerdas lo que sucedió las semanas previas al debut de la quinta marcha de Luffy? Si tu respuesta es un sí, algo vago, permíteme echar atrás el péndulo y refrescarte la memoria. Antes, incluso años antes de que comience el arco de Wano, el fandom de One Piece tenía clara solo una cosa: Luffy tendría una quinta marcha. Desde el momento en que se activó la cuarta en el arco de Dressrosa, y se abrió la posibilidad de ir más allá que la tercera marcha, los fans de One Piece no dejaron de pensar, ni por solo un momento, que en algún capítulo Luffy alcanzaría un nivel más allá en su lista de mejoras, consiguiendo una quinta marcha. Sin embargo, las representaciones que los fans imaginaban estaban un poco alejadas de la realidad. Verán, en el mundo del anime, usualmente cuando un personaje consigue una mejora de poder, esta suele venir atada a un cambio de apariencia. Algunos se convierten en seres de apariencia demoníaca, otros pierden el control, y otros simplemente desarrollan una musculatura sobrehumana de golpe. Basados en esto, los fans de One Piece pasaron 7 años dibujando, basados en esta regla, unas versiones de la quinta marcha que, bueno, sabemos que no terminaron siendo las definitivas. Cuerpos cubiertos completamente de haki, caras malvadas y con apariencias de monstruo. Algunas eran más parecidas a lo que previamente ya habíamos visto en la serie, como si de una variación de la cuarta marcha se tratara. Pero en conclusión, la comunidad de fanáticos de One Piece esperaba, como es de costumbre, una transformación de chico malo, con actitud dominante y violenta, y que convierta a Luffy en un monstruo, siendo una imagen que le puedes mostrar a un amigo y decirle: hey, mira este personaje tan cool y con apariencia tan amenazante, este es Luffy, este es el protagonista de mi manga favorito. Ya saben, querer mostrar a un Luffy que dé miedo. No obstante, y por más intentos y propuestas para una quinta marcha a través del tiempo, y sin importar lo mucho que la comunidad se haya esforzado en adivinar más o menos cómo sería la forma final de Luffy o qué haría, realmente nadie, absolutamente nadie, absolutamente ninguna de entre las cientos y miles de ilustraciones que podías encontrar durante esa época se acercaba a la que finalmente terminamos recibiendo en el manga. Avanzando en el tiempo, un gran giro argumental sucedió. En el capítulo 1037 del manga de One Piece, los 5 miembros del Gorosei en la cima del gobierno mundial postularon una nueva posibilidad de la fanaticada, una posibilidad que, sumado a lo que se nos contó en el capítulo 1018 de One Piece, en donde se hablaba de un extraño ser divino de la antigüedad llamado Nika, algo comenzó a cambiar en el fandom. Hay una Akuma no Mi, una fruta del diablo, legendaria, una fruta del diablo la cual no había despertado hace cientos de años, y que justo ubicados en el clímax del arco más importante de One Piece hasta la fecha, fue un terremoto en el planeta de los fans. Pero de esto lo hablaremos un poco más adelante, porque les juro que se vuelve genial. Por ahora, y a pesar de que aún no era momento de dejar de pensar en que Luffy se convertiría en un ser bestial y que le saque la cabeza a sus enemigos de un ataque feroz, la comunidad de One Piece dejó afuera a Luffy completamente de la ecuación, ya que si había una Akuma no Mi legendaria, la de Luffy no era. No tiene sentido. ¿No es su fruta resistente a la electricidad acaso? Entonces sí es la Gomu Gomu. Debe ser la fruta de Yamato. No, la de Brook. Espera un segundo, la de Otama. Y básicamente, a pesar de que Oda nos estaba tirando todas las pistas en la cara, la comunidad de fans de One Piece decidió dejar completamente de lado a la Gomu Gomu no Mi en un 99%, por lo que la búsqueda por una quinta marcha prosiguió dejando de lado todo este tema de la Akuma no Mi especial y centrándonos en lo mismo de siempre, haki y todo ese tipo de cosas que Oda ya había introducido hace mucho tiempo. Y habiendo aceptado que la fruta de Luffy no era especial, fue acá donde un gran contendiente se presentó ante el fandom.
El Tiger Man. Exactamente, el hombre tigre, usando algunas bases de mitología china por aquí, siguiendo la lógica que Oda ya había demostrado referenciar en Wano por allá, considerando que el año 2022 era el año del tigre en el calendario chino. Sé que suena loco, pero si Momo Dragón debutó en el año del dragón, ¿por qué no un tigre debutaría en el año del tigre? Luffy antes ya había hecho ataques inspirados en animales, como su forma Snake Man, por ejemplo. Gran parte de la comunidad, yo incluido, presentamos esta propuesta y la discutimos entre todos. De hecho, muchos fans, incluyendo conocidos míos, si me permiten decirlo, estaban molestos por el hecho de que, dado que había tantas pistas, Oda había dejado demasiado obvio que la próxima transformación de Luffy sería, definitivamente, el Tiger Man. Es más, a estas alturas no había ningún argumento tan fuerte en contra de esta teoría, y es por eso que, si hacemos el ejercicio de ubicarnos antes de la quinta marcha real, no había argumentos en contra para decir que un Tiger Man no podía suceder, y a su vez, fue bastante emocionante pensar que Luffy traería a la mesa una transformación inspirada en un animal tan emocionante como un tigre. Aunque si hablamos de teorías que tomaron fuerza antes de la revelación y que convencieron a gran parte de los fans de que realmente podría terminar siendo así, fue la famosa teoría de la resina. ¿Qué? ¿De qué hablo? Sí, durante las últimas semanas antes de la revelación, o más específicamente desde el día 7 de febrero de ese mismo año 2022. Espera, ¿te preguntas por qué un día tan específico? Bueno, fue esa tarde en Japón que se estrenó el capítulo 1039 del manga de One Piece, exactamente 5 capítulos antes de la revelación final de la quinta marcha. ¿Qué relación tiene este capítulo con la quinta marcha? Bueno, el contenido en sí no tanto. Después de todo, es solamente un capítulo que trata de Law y Kid en su lucha contra Big Mom. Lo realmente importante para la quinta marcha de este capítulo es su portada, en donde Ichiro Oda dibujó esta ilustración, en donde vemos a los piratas del sombrero de paja en una aventura en una tierra de vegetación y ruinas antiguas. Y gracias a esta ilustración, se llegó a la conclusión de que la Akuma no Mi de Luffy sí podía ser la fruta legendaria de la que todo el mundo hablaba, más exactamente, la fruta de la resina. ¿Qué es la resina?, te preguntarás. ¿Qué significa todo esto y qué sentido tiene? Es fácil. En esta ilustración se ve a Luffy. Luffy interactúa con un mono, el cual según Oda es la representación animal de este protagonista. Esto no es todo, sino que el mono es de color rojo, y según Oda, si a Luffy le tuviese que asignar un color, este sería el rojo. Uniendo mono y rojo, los fans de One Piece llegaron a la conclusión que el mono que veíamos era literalmente un Luffy en esa ilustración, un Luffy del futuro con corona de rey, es decir, un Luffy que ya era rey pirata, el Luffy final de la historia, el cual estaba ahí, en ese lugar, para explicarle al Luffy actual cuál era la solución a la batalla en ese momento en Wano. El mono apuntaba a la resina. Esta es una secreción orgánica que es producida por las plantas y que, justamente, la producción de resina más grande del mundo es en Brasil, país que nuevamente, según el autor de la obra, sería el hogar de Luffy si es que esta historia se llevara a cabo en el mundo real. Igualmente, según el autor del manga, una de sus viñetas favoritas de toda la obra fue esta, en el capítulo 496, en donde el foco principal era la resina del archipiélago Shabondi. Es por esto mismo que, si juntamos todos los ingredientes de esta teoría, en esta ilustración tenemos a un Luffy del futuro, el que ya solucionó el problema y ya ganó la batalla contra Kaido, diciéndole al Luffy del pasado que la está pasando mal en su pelea, que la resina es la respuesta para derrotar al rey de las bestias. Por lo tanto, y considerando que entra dentro del giro argumental de que hay una Akuma no Mi legendaria, los fans de One Piece concluyeron que la fruta del diablo de Luffy realmente nunca fue la paramecia de goma, sino que la logia de resina. Y si hablamos de datos curiosos no tan conocidos, tenemos una teoría que ciertos fans no se podían sacar de la cabeza, en la cual se presentaba y explicaba que la quinta marcha de Luffy sería, definitivamente, la goma vulcanizada. ¿Qué es esto? Bueno, es un proceso en el cual se calienta el caucho o goma cruda con el fin de volverla más resistente y dura. Esto forma un caucho más estable, mucho más durable y sin perder la elasticidad natural. Este proceso se obtiene gracias a
exponer a la goma a un intenso calor, y considerando que Luffy ha demostrado lo que puede hacer con llamas al usar sus ataques Red Hawk y Red Rock, la comunidad pensó que la quinta marcha de Luffy podría ser, finalmente, de caucho volcanizado. Solo imagínenlo, una goma mucho más fuerte y que mantiene sus propiedades, y que cubierto con Haki podría ser directamente imparable. Esta teoría, si bien no fue demasiado famosa en la comunidad, es un ejemplo de lo mucho que los fans buscaban, se las ingeniaban, y lo lejos que llegaban al pensar en sacarle todo el provecho posible a la goma de la fruta del diablo de Luffy, y un nivel más allá de la cuarta marcha. Hoy en día todos sabemos que la quinta marcha de Luffy terminó siendo el despertar de su Akuma no Mi, pero con un nombre que él mismo le asignó al no entender qué pasaba. Esto es algo que, si bien ya predecía gran parte del fandom, había otro grupo que estaba en contra de esta idea. Sí, mientras muchos fans del mundo ya se imaginaban que una cosa y la otra terminarían siendo lo mismo, las razones del por qué Luffy le llamaría quinta marcha realmente no pudieron ser adivinadas antes de la revelación. Algunos grandes youtubers de la plataforma, como por ejemplo Mr. Morch, a quien le tengo mucho respeto, declaró en su video sobre este tema que la quinta marcha y el despertar no solamente no estarían relacionados, sino que, cito textualmente, los Gear consisten en Luffy adquiriendo una nueva transformación. Siempre es Luffy llevando su cuerpo más allá de los límites, por lo que el despertar de la Gomu Gomu no Mi y la quinta marcha haciendo lo mismo no tiene sentido. Y claro, no hago este comentario para señalar a este creador de contenido y decir que no acertó su teoría, porque eso nos ha pasado a todos. Después de todo, el solamente hecho de decir Gomu Gomu no Mi a estas alturas ya es irónico para nosotros. Mi intención es demostrar el estado de los fans antes de la quinta marcha siendo revelada. Una teoría popular de la época era que, si consideramos que Kaido es un villano que ha demostrado ser tan poderoso y resistente, la manera de vencerlo sería a través de un todos contra Kaido. A lo que debo decir que yo mismo también me sumé en su época. ¿A qué me refiero con todos? Bueno, todos, T-O-D-O-S, todos peleando a la vez contra Kaido. Todas las vainas, todos los samuráis, todos los supernova, todos los sombreros de paja y básicamente los miles de miembros de la alianza. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué coherencia tiene esto? ¿Quién se encargará de vencer a King y Queen si están todos ocupados con Kaido? ¿Y qué hay de Big Mom? ¿A quién le importa? Queremos un todos contra Kaido porque este monstruo es tan devastadoramente sobrecogedor a la hora de pelear que necesitamos una manera que nos asegure que estemos, por lo menos temporalmente, a su nivel en el campo de batalla. Y la única manera de lograrlo es poniendo absolutamente a todos los personajes peleando contra él al mismo tiempo. Claro, todos pensábamos lo mismo, todos contra Kaido, pero luego de un rato estarían todos tirados en el suelo y Luffy sería el encargado de dar el golpe final. Y mientras que esto no terminó pasando, curiosamente quiero comentar que Kaido sí terminó peleando contra todos. Peleó contra 8 vainas rojas en el techo de la calavera al mismo tiempo y sin pausa alguna. Luchó contra Eustace Kid, luchó contra Killer, que le provocó daño interno. Zoro con sus demoledores ataques cargados con Haki del Conquistador. Trafalgar Law también le dañó sus interiores. Yamato durante un buen rato con golpes que le hicieron daño real. Tuvo un cruce de ataques con Marco el Fénix. También peleó contra Momonosuke y Luffy al mismo tiempo. Y para ser honesto, creo que los fans que esperaban un todos contra Kaido terminaron lo suficientemente satisfechos con la locura que Oda escribió y dibujó para demostrar el aterrador poder de su enemigo. Además de eso, en el capítulo 1043 y 1044, Kaido sí terminó peleando contra todos a la vez, aunque a diferencia de lo que todos esperaban y considerando que la guerra estaba en etapas demasiado avanzadas, Kaido tuvo la inconfundible ventaja sobre la alianza, al prácticamente ubicarse en la parte superior y desde los aires comenzar a disparar cañonazos de fuego que eliminaban a sus enemigos como si se trataran de hormigas. Un post de Reddit de la época señalaba: con Kid y Law habiendo despertado sus habilidades en el capítulo 1030, acabamos de obtener otra breve mirada a lo que una paramecia despertada hace, lo cual es aplicar las propiedades de tu fruta del diablo fuera de tu propio cuerpo, ya sea el ambiente que rodea la batalla o al oponente directamente. Por lo tanto, estoy seguro de que el despertar del propio Luffy vendrá pronto, y sería la habilidad de aplicar la elasticidad en su ambiente. ¡Wow! Esta teoría estaba muy cerca de dar en el blanco, y la teoría del castillo inflable, la cual Luffy convierte su entorno en algo rebotable que podría usar para potenciar sus ataques, sí terminó pasando. Lamentablemente este post termina con un
Por lo tanto, la quinta marcha sería la habilidad de Luffy para estirar su propio espíritu. Sí, es una pena ver cómo muchísimas de estas teorías se acercaban a la verdad, pero no alcanzaban a darle ni 60 ni 70% al blanco directamente. Aunque no lo crean, hubo youtubers de One Piece que fueron capaces de juntar muchos de los elementos que finalmente terminaron acertando, usando la mención de Nika y del dios liberador. Hubo algunos que incluso llegaron a la conclusión de que la Akuma no Mi de Luffy realmente era la de la felicidad, usando algunos ejemplos a través del manga que finalmente sí terminaron siendo presagios, como Luffy diciendo en el primer capítulo y justo después de comer su fruta, que ahora se sentía mucho más feliz. Otro post en Reddit declaró: la fruta no es ni de resina ni tampoco de goma. No tendría sentido que el gobierno hubiese cambiado su nombre de ser el caso. Su Akuma no Mi es la algo no Mi modelo dios del sol Nika, y su usuario anterior, al haberla despertado, fue conocido como Joy Boy. Es una Akuma no Mi de tipo Zoan, que puede cambiar el latido de tu corazón una vez que está despierta, y su Nisha fue capaz de reconocer el latir del corazón de Joy Boy. Sí, aunque no me lo crean, este post fue hecho más de una semana antes de que el capítulo se revele y sea publicado, incluso antes de los spoilers, y leyendo este post hoy en día, es espeluznante. No solamente fue capaz de adivinar este usuario que Luffy realmente tenía una Akuma no Mi de tipo Zoan, sino que dio en el blanco a todo el resto de detalles del despertar de Luffy. Y si bien le faltó decir el nombre de la Akuma no Mi con exactitud, puedo dar fe de que, curiosamente, un buen amigo y editor de este canal me dijo a través de WhatsApp, y también más de 2 semanas antes de que se estrene el capítulo, que su apuesta era la Hito Hito no Mi modelo Nika, dándole 99,9% a la teoría, ya que le faltó decir que era mitológica. Y sí, a estas alturas ya saben a lo que voy. En la comunidad de One Piece, cada uno por sí solo, nadie fue capaz de adivinar la totalidad del giro argumental. Sin embargo, si juntamos todo lo que hemos visto hasta el momento y unimos todas las teorías que se han nombrado hasta ahora, como lo son la fruta de la felicidad, el despertar de Luffy, el ritmo de su corazón, la Hito Hito no Mi modelo Nika, que Luffy convertiría su ambiente en goma y que también sería su quinta marcha, que realmente se trataba de una fruta tipo Zoan, e incluso la teoría del Tigerman terminó siendo algo acertada, pues señalaba que Luffy tendría su manta de vapor a las espaldas en esta nueva forma. La comunidad de One Piece, en conjunto, sí fue capaz de adivinar todos estos giros argumentales y descifrar qué era, con lujo de detalle, la quinta marcha de Luffy. Sin embargo, al nunca estar todos esos creadores de contenido juntos, conocerse, ni tampoco poder discutir todas estas propuestas, cada uno de estos ingredientes se perdió en el infinito mar del internet, solamente para ser encontrados hoy y comunicarles a ustedes que, aunque sea difícil de creer, la comunidad trabajando todos a la vez, lo lograron. A pesar de esto, y ya para pasar al siguiente tema, había un grupo diferente, un grupo especial, uno que no he nombrado en todo el video hasta ahora y que vale la pena mencionar brevemente. ¿Recuerdan la frase, en un 1 versus 1, siempre apuesta a Kaido? Sí, exactamente, esa frase que nos explicaba, de entrada, que esta bestia jamás perdería un combate al tener a un solo oponente frente a él, y es por eso que en una encuesta realizada por el youtuber Grand Line Review, se reveló que el 20% de los fans de One Piece pensaban que, directamente, Luffy no derrotaría a Kaido, y que el arco de Wano terminaría con otro final, señalando a los fans entre cientos de comentarios que otros 500 capítulos faltaban para que Luffy pueda vencer a Kaido. Y aunque a algunos se les haga demasiado ridículo ver que hay gente que puede tener pensamientos tan extremos, debemos tener en cuenta que, algunos años antes de que siquiera comience el arco de Wano, más específicamente en el año 2016, Eiichiro Oda declaró en un mensaje que aún, al menos hasta ese entonces, no sabía cómo hacer que su protagonista derrote a Kaido, señalando en su mensaje que no quiero que Luffy gane simplemente porque lanza un puñetazo más fuerte y ya. Ahora, no me pondré a discutir acá el si Oda realmente no sabía cómo hacer que Luffy derrote a Kaido o si solamente lo hacía para causar más emoción cuando llegue el momento, pero el hecho de que el autor haya siquiera pensado en hacer una declaración tan impactante causó en los fans una gran preocupación y despertó en ellos la llama de la desesperación que los acompañaría, sin exagerar, hasta el último capítulo del arco de Wano. En específico, nuevamente el youtuber Mr. Morge
fue el gran responsable de la teoría de la invasión a Onigashima terminando en fracaso, con decenas de videos a través de los años en los cuales repetía una y otra vez que esto sería así. No importaba si Luffy llevaba la ventaja, no importaba si Kaido estaba agonizando, no importaba si Kaido había perdido. Él seguía y seguía manteniendo con toda certeza semana tras semana que estaba en lo correcto, y que si Wano estuviese escrito como él se imaginaba, esto pasaría sí o sí y Luffy perdería. A causa de su fe, o quizás terquedad, gran parte de la fanaticada de One Piece siguió creyendo que Onigashima terminaría en una derrota. Y sí, por impactante que suene, ellos seguían diciendo que la invasión y la guerra iba a fallar, incluso luego de que en el manga ya habían pasado un par de semanas. Ahora sí quieren irse al extremo y darse cuenta de los niveles a los que la gente llegó deseando una transformación demoníaca de Luffy. Solamente escuchen el siguiente diálogo que un usuario de Reddit publicó meses antes del despertar de Luffy. Luffy se encuentra frente a Kaido después de que él lastime a sus compañeros en un sucio ataque. En ese momento, al ver a sus compañeros tirados, Luffy exclamaría: ¡Kaido! ¿Cómo te atreves a lastimar a mis amigos? Espera, ¿qué me está ocurriendo? ¿Es a esto a lo que se refería Rayleigh? En ese momento, el cuerpo de Luffy se cubre con un aura roja y una apariencia de demonio. Esta es la sangre del mono demonio. Trafalgar Law, al ver a su aliado convertirse en un monstruo grotesco y demasiado poderoso, exclama: ¡Mugiwara ya! ¡Detente! Si matas a Kaido solamente te volverás igual que él. En ese momento, abriendo unos ojos rojos diabólicos y con un aura asesina, Luffy diría con voz espeluznante: ¡Es demasiado tarde, Torao! Y mirando hacia su enemigo declararía: Gear, muerte. Sí, lo siento por eso, tenía que compartirlo acá, me causó mucha gracia. Kaido no dejó de ser un enemigo formidable en ningún momento, y para cuando el capítulo 1042 del manga fue publicado, la comunidad se sumió en caos. ¿Luffy perdiendo? ¿Otra vez? ¿Qué está pasando acá? Si de alguna manera pudiese describir lo que sucedió en la comunidad de One Piece durante esa semana, diría que fue genial. Oda aún sabe hacerlo, aún nos sabe sorprender. Hacer que Luffy pierda a estas alturas de la batalla fue fenomenal. Todos sabíamos en el fondo que toda esta tensión en el arco y un giro tan violento como este solo podía significar que estábamos cerca del final. Los de la teoría de la alianza perdiendo y de Onigashima terminando en una derrota no podían parar de celebrar. ¡Ganamos!, decían. Luffy perdió. Se los dijimos y no nos creyeron. Sí, a esa gente se le subió el ego por las nubes y no había absolutamente nada que hacer para llevarles la contraria, pues tal cual como ellos venían diciéndose ya 2 años y como el narrador anunció en ese mismo capítulo, Luffy perdió su batalla contra Kaido. Fue entonces cuando el día llegó. El capítulo 1043 del manga, titulado Enfrentemos la muerte juntos, sería publicado el día 14 de marzo del año 2022. El capítulo 1043 del manga nos narraba una conclusión catastrófica. No solamente Kaido había sido el vencedor de la batalla, sino que para darle fin a la guerra contra el maldito clan Kozuki, el emperador del mar bajó desde el techo a la sala principal de Onigashima para acabar con todos y exigir finalmente la cabeza de Momonosuke. Nami fue extremadamente valiente, enfrentó al emperador de los mares, la criatura más fuerte del mundo por sí sola. Sin embargo, unos ojos sollozando y una voz temblorosa lo explicaban todo. Nami le creía a Kaido. Ella muy en el fondo sabía que Luffy había perdido la batalla y que había muerto, pero su determinación y amor por su capitán eran tan grandes que incluso cuando su mente le decía que lo más lógico era que el enemigo lo había derrotado, su corazón se negaba a aceptar que la aventura en los mares de Luffy y sus amigos hayan terminado en ese momento y lugar. Sin embargo, lo que más revuelo causó en todo el mundo fue una escena bastante particular. Una que es difícil de explicar incluso para alguien que ya conoce todo el contexto de la situación, pues esta entrega termina en exactamente su última viñeta. Termina con esto. ¿Qué es esto?
¿Qué ocurre? ¿Luffy transformándose? ¿La onomatopeya Nika? Ya conocemos algo de Nika, pero espera, ¿ese es el cabello de Luffy? No es su cabello, es su sombrero derritiéndose. ¿Cómo no te das cuenta? ¿De qué hablas? Claramente es su cabello. ¿Acaso no te das cuenta que hay una línea oscura cruzándose? Es la cinta de su sombrero. ¿Qué está pasando acá? No es su cabello, sino que es alguien más que ha llegado. ¡Es Caribou! ¿Qué son los tambores de la liberación? Sí, fue una locura. Hablar de One Piece hasta ese momento es hablar de un manga que, si bien es bastante famoso como para que en el mundo del anime todos sepan de su existencia, no era realmente tendencia en el mundo en ese momento. Muchos animes de temporada y otros mangas estaban siendo en ese momento lo más trend y lo que más llevaba la atención de la comunidad otaku. Sin embargo, a causa de este dibujo, solo de este dibujo, todo explotó. De repente, todo el mundo hablaba de One Piece. No importa dónde estés ni lo mucho que intentes evitarlo. One Piece y esta imagen de Luffy aparecían en todos lados, desde que despertabas hasta que te dormías, incluso en tus sueños. One Piece y Luffy fueron tan tendencia que, por supuesto, en todos los rincones de internet, los creadores de contenido se dedicaron a hablar y aprovechar de un evento tan extraño y prometedor que estaba ocurriendo. Después de todo, One Piece era tendencia, y en el mundo de la creación de contenido, tendencia es igual a dinero fácil. Luego del capítulo, Eiichiro Oda tomaría la más tortuosa decisión de su vida para todos los fans, y es que siguiendo su calendario de trabajo guiado por 3 capítulos de manga semanales seguidos de una semana de descanso, el autor haría caer justamente esa vez su descanso mensual justo después de soltar esa viñeta, provocando que esta imagen, sea con lo último que los fans de One Piece se quedaron durante 14 tortuosos días sin saber de qué exactamente se trataba. 2 semanas de dolor, de tortura, de ansiedad, de una espera que se convirtió en una eternidad. ¿Cómo se le ocurre a Oda siquiera tomar un descanso en ese momento? O más diabólicamente, planear que uno de sus descansos caiga justo en ese capítulo. ¿Qué pasa después? Bueno, primero respóndeme, ¿cuál es tu tipo favorito de queso? ¿Qué? ¿Es una pregunta muy random? Ya lo entenderás. La moda durante las 2 semanas que correspondían al periodo entre el día 14 y 28 de marzo del año 2023 fueron sin duda los más extraños y desesperados para los fanáticos de One Piece a la hora de adivinar qué rayos pasaba con Luffy. Y las imágenes de un Luffy amarillento que se derrite tal cual como un buen pedazo de queso derretido se esparcieron por todo el internet. Vayas donde vayas, lo único que veías era esto: Luffy queso. Y de nuevo, no es que esté mal que los fans hayan pensado una cosa o la otra, sino que es, por lo menos interesante, el ver tanto lo locos que llegaban a ser sus pensamientos y el impacto que tuvo Dragon Ball en el mundo como para que todos piensen que más poder es igual a cabello amarillo y un aura dorada. Si hubo una época en la cual fue fácil monetizar y adquirir muchos clics en base a la incertidumbre, y si hubo una semana en que se podía aprovechar fácilmente el hambre de los fans de One Piece, definitivamente fue esta. Nadie sabía lo que pasaba, así que al mismo tiempo todos podíamos fingir que sabíamos. ¿Podrá Luffy moldear su entorno en un nivel tan caótico y poderoso que incluso llegará a modificar la propia realidad? O más aún, expandir el universo mismo, creando una modificación espacio-tiempo que le permitirá alcanzar un nivel nunca antes visto. Sí, lo sé, suena loco, pero imagínense. De nuevo, hagan el ejercicio. Esta es la semana entre el 14 y el 28 de marzo y ustedes tienen la misión de interpretar qué rayos es esto. Créanme, si estuvieran ahí, hubiesen hecho lo mismo. Y de repente, un día 28 de marzo del año 2022, sucedió. Ahora, si me lo permiten, me tomaré un descanso, ya vuelvo, pues no seré yo que les cuente la siguiente parte de la historia, sino que serán mis nakama. Estaba que no me lo creía de ninguna manera. Lo primero que pensé fue, le va a cambiar el color de cabello. Me encantó, es lo mejor que me ha pasado. Es mi momento favorito de toda la obra. ¿Qué cojones acabo de leer? One Piece histórico ha venido a cambiar eso. Este momento iba a ser legendario.
Muy buenas nakamas de Gaz, ¿qué tal? Soy el quinto emperador. Cuando yo leí esto en el manga, la verdad que estaba que no me lo creía de ninguna manera. Todo el mundo nos podíamos esperar un Gear 5 como Power Up, pero ni mucho menos nos esperábamos toda la revelación que hubo sobre Nika, sobre que no era la Gomu Gomu sino la Ito Ito, todo lo que conllevaba y sobre todo ese cambio en Luffy. Que si Joy Boy, que si Nika, que si Luffy, que si el tambor de la liberación o los sonidos de la liberación, que si Sunisha, un montón de cosas estaban pasando en ese momento, incluso lo de Hiyori. Me encantó, es lo mejor que me ha pasado la experiencia. A ver, yo creo que obviamente todo les tomó por sorpresa, definitivamente nunca se esperaron y sin embargo es tan Luffy, es tan One Piece. Ya no solo fue increíble y ahora a todos nos encanta el Gear 5, sino que en aquel momento sorprendió a toda la comunidad. One Piece era trending topic con 20 palabras, era una locura. Para mí es mi momento favorito de toda la obra. Personalmente a mí me gusta muchísimo el Gear 5 porque yo sigo One Piece desde que soy pequeña. Me ha ayudado mucho en mi día a día y a día de hoy lo sigue haciendo. Y lo que más me inspiraba a mí cuando era una niña era la libertad de Luffy. Y me parece algo muy bonito, porque visualmente es algo como muy puro, muy libre y que también define muy bien al propio protagonista, una persona que parece que lo único que pueda limitarle es su propia imaginación. Y me parece maravilloso. Hola, soy Jorge de North Deep Blue. ¡Felicidades! 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 Pues en ese entonces que leímos el manga me explotó la cabeza. Es que cuando estábamos chiquitos lo primero que yo creo que vimos todos, excepto por los más jóvenes, todos vimos las caricaturas de los Looney Tunes. Nosotros no teníamos cable y pues en ese entonces no había internet, pero yo tenía estos VHS, unos cassettes. Me acuerdo de una del Pato Lucas que le había disparado este Helmer, no me acuerdo cómo se llama este calvo. ¡Pum! ¡Papán! ¡Tatán! Dándole cada porrazo con efectos caricaturescos al pobre Elmer hasta que el Pato Lucas decía, ya entendí, entonces no se permiten repitiendo todo el ciclo. Eso es lo que vimos en el Gear 5 de Luffy. Es bastante raro mirar hacia atrás cuando el Gear 5 apareció por primera vez en el manga, porque creo que es fácil olvidarse de que a su tiempo no tenía el mismo hype que tiene ahora. Hubo mucho hype a su tiempo, sí, pero tampoco tanto cuanto yo creo que ese momento merecía. Y fue un hype que vino y fue muy rápidamente. Vimos que el poder de Luffy iba más allá, y esto era algo que realmente a mucha gente no le terminó de convencer, que un power-up tan poderoso fuera tan ridículo, pero es que en el propio manga te lo decían en ese momento de la presentación. Yo pienso que es el mejor power-up que hay en toda la historia de Luffy, en todo One Piece, y uno de los mejores de todo tipo de manga. Pero recuerdo que cuando a Luffy se le veía el cabello ahí todo raro, lo primero que pensé fue, le va a cambiar el color de cabello. Eso fue lo primero que pensé. Cuando ya vi a Luffy jugando con el enemigo, no me gustó. Si soy muy honesto, el Gear 5 no era lo que esperaba de primera instancia. Me imaginaba un poder con el cual Luffy fuera un dios y destruyera al enemigo, le ganara. Pues bueno, también están los que no les gustó por lo mismo, porque les tomó por sorpresa, esperaban otro tipo de estilo, o simplemente pues no les gustó, no hay temas como hubieran preferido que fuera la fruta de la goma, etcétera, etcétera. A ojos del resto de gente, a ojos del mundo, he visto diversas opiniones. Y creo que es normal también porque al final fue algo muy grande que cambió la perspectiva de algo muy importante en la obra, que era el poder de Luffy al final, entonces entiendo que haya diferentes bandos, por así decirlo. Y luego además hubo mucha polémica porque había gente diciendo que se habían cargado, que Oda se había cargado la fruta de Luffy, que ya no iba a ser lo mismo porque ahora el prota tenía la fruta más fuerte. Toda esa polémica se ha ido un poco, se ha ido diluyendo, porque al final lo que ha quedado es que el Gear 5 es un power-up que ha hecho que las peleas de Luffy sean muchísimo más divertidas y que todos tengamos ganas de ver las peleas de Luffy porque vuelven a ser como al principio de la serie, en las que no sabías qué ataque iba a hacer Luffy. Lo primero que se le ocurre lo hace, puede ser cualquier cosa. De hecho, el capítulo hasta fue bastante controversial, ya que no a todos les gustaba alguna de las decisiones narrativas que Oda tomó. Algunos tenían problema con el hecho de que era un retcon bastante obvio, otros con el hecho de que Luffy pudiera ser potencialmente predestinado, y otros que aunque no era lo suficientemente interesante para ser un buen clímax para la lucha final contra Kaido. Al inicio hubo un impacto muy fuerte, pero al que no todos agradó y que se desvaneció bastante rápidamente. Pero luego recordé que estaba viendo One Piece y que en ese momento llevaba poco más de 16 años consumiéndolo, que estaba cometiendo un error, porque justamente creo que para todo el odio y seriedad
maldad que hay en el mundo, lo que se necesita es un poco de carisma, es un poco de hacer reír a los demás, es un poco de contagiarlos, es un poco de bailar. Y justamente creo que este Luffy Gear 5 lo tiene. ¿Se acuerdan cuando nuestras abuelas y mamás nos decían que veíamos caricaturas chinas? Doble error, porque One Piece histórico ha venido a cambiar eso. Son dos mundos juntos, las caricaturas que veíamos de niños y los animes japoneses que descubrimos después. Dos mundos, dos culturas, Oriente y Occidente unidas en una sola pieza en el One Piece. Porque cuando leí eso sentí que iba con toda la esencia de One Piece dentro de sí. Era constantemente hacer el ridículo, constantemente reírte y aún así tener la suficiente fuerza para derrotar a alguien tan grande y poderoso como Kaido. La esencia de One Piece es contarte un cuento de risas, contarte un laugh tale, y en este momento yo sentí completamente que es lo que estaban haciéndonos, cómo mediante la risa, mediante el humor y la ridiculez conseguían derrotar al adversario más difícil de todos. Definitivamente me encantó y me maravilló cómo el poder más ridículo del mundo trata de la libertad de hacer literalmente lo que quieras, únicamente limitado por tu imaginación, y cómo a su vez Oda, como mangaka, y siendo su bebé One Piece, su obra, tiene la libertad para literalmente hacer lo que se le hinche el huevo a este señor. Lo admiro mucho, lo quiero mucho, obviamente él no me conoce ni me conocerá. Esto de la quinta marcha y que venga de un personaje que su única motivación en el mundo es ser la persona más libre. Recordemos que quiere ser el rey de los piratas porque cree que el rey de los piratas es la persona más libre del mundo. Y luego tiene otro sueño que sabrá Dios qué es. La quinta marcha es eso, libertad. Pero a través de los meses, a través de sus reapariciones, a través del nuevo contexto con el que Oda encaró a Gear 5 y con el simple pasar del tiempo, poco a poco la opinión sobre ello ha cambiado. Ahora esos problemas narrativos ya no parecen tan importantes, las preocupaciones ya no están, y parece realmente que todo el fandom está unido en el hecho de que este momento iba a ser legendario. Sobre todo cuando salga en el anime va a ser algo que te guste más o menos, va a impactar yo creo que en gran parte del mundo y estoy muy emocionada por verlo. En resumen, me encantó y no puedo poner ninguna pega al que para mí es el mejor power-up de todos los tiempos. Y por eso no solo el momento del Gear 5 fue la hostia, fue espectacular, sino que ahora encima ha hecho que One Piece sea más divertido todavía, que es justo lo que quería Oda. Gracias a que Oda se atrevió a hacer algo distinto, ha conseguido que One Piece sea todavía mejor. Poco a poco me fue convenciendo y poco a poco volví a leer el manga, volví a ver el anime y las señales estaban ahí, solamente que no me acordaba o no me había dado cuenta. Y creo que por eso es muy importante reflexionar acerca de One Piece, de cuál es el mensaje y de cómo está escrita, hacia quién va y por qué no deberíamos de tomarnos tan a pecho las opiniones de los demás. Un poder como el de Luffy brillará y resonará en todos nosotros. El capítulo número 1044 de One Piece, titulado El Guerrero de la Liberación, es hasta el día de hoy el capítulo más aclamado, popular, debatido, amado, cuestionado, e hizo que toda la comunidad de anime dé una media vuelta a mirar a One Piece durante algunos minutos. Tambores se oían en todos lados del internet. Era una fiesta, un evento global. El mundo se congeló en ese momento. Nadie más que los fans de One Piece eran felices mientras reían y celebraban un evento que, si es que le podríamos asignar como algo, es como si fuese el día de los fans. Era un día para ellos, un día para ti, un día para mí, un día para nosotros. Era el día en que tuvimos derecho a gritar a viva voz y por todos lados que estábamos orgullosos de ser fans de One Piece, orgullosos de haber seguido 1044 capítulos de esta maravillosa aventura fielmente, confiando en nuestro autor y dejándolo cocinar su plato de primera categoría. Luego de serle fiel a esta increíble historia durante años, este es el premio que los fans se merecían. One Piece estaba en la boca de todos. Luffy se había convertido en una caricatura que desafiaba toda lógica. Nunca se había visto algo así. ¿Por qué no es un demonio? ¿Por qué no tiene actitud de asesino? ¿Por qué se ríe? ¿Los tambores de la liberación? ¡Qué épico! Su corazón suena como tambor y cada golpe hace explotar el lugar con truenos de poder. Me gusta, me encanta, lo odio. Es bueno, es malo, es genial, es horrible. Toda opinión contaba, todo cooperaba.
todo aportaba para que, durante esa semana, nadie en ningún rincón del internet hable sobre otra cosa que no sea el capítulo 1044 de One Piece. La cantidad de giros argumentales, revelaciones impredecibles, el atrevimiento de parte del autor y la locura de la comunidad en internet lograron que One Piece, ese mes, duplique las estadísticas de tendencias a nivel mundial, haciendo a la serie el doble de popular de un día a otro. Y es que claro, todo el mundo buscaba por doquier cualquier análisis, review, reseña, opinión, crítica o contenido relacionado a la experiencia que acababan de ver al leer dicho capítulo. ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Mi opinión es correcta? ¿Debería amarlo? ¿Debería odiarlo? La gente buscó a través de YouTube y de todas las redes sociales tanto contenido sobre el capítulo 1044 como sea posible. Las visitas en los videos de One Piece se cuadruplicaron. Todos querían hacer videos con este tema para atraer visitas y aprovecharse de la tendencia. Youtubers que ni siquiera eran de One Piece comenzaron a subirse al vagón de la quinta marcha de Luffy, y en general, Oda fue capaz de dejar a todo el mundo simplemente sin palabras. El diseño de la quinta marcha de Luffy dejó a todos atónitos. Durante muchos años, todo el mundo imaginaba que el día que Luffy tenga un nuevo poder, sería cualquier cosa. En serio, cualquier cosa, menos lo que terminamos obteniendo. Oda nos engañó a todos. Se pasó 17 años dibujando cada power-up de Luffy de manera más y más amenazante, cada vez más cubierto de haki, con ojos sombreados, cuerpos llenos de músculos, poses de combate rudas y actitudes desafiantes contra el enemigo. La segunda marcha volvía a Luffy mucho más serio de golpe. Su cuarta marcha venía acompañada de discursos de odio a sus enemigos, y cuando se trataba de pelear contra una bestia como Kaido, no había otra salida que más odio, más poder. La única forma de derrotar a una bestia asesina como esa era convertirse en una bestia más salvaje aún. Contra eso, la quinta marcha de Luffy es... es esto: cejas blancas con un remolino hacia el centro de su rostro, un cabello que flamea con espirales clásicos que nos recuerdan a los patrones de la Akuma no Mi, ojos abiertos al límite con unas pupilas loquísimas que miran a través de tu propia alma en cada escena, y una sonrisa que por más que intentó sacarse de encima, Luffy no pudo, haciendo que la primera gran recepción y demostración que tuvimos de la quinta marcha haya sido una sonrisa de oreja a oreja. No me malentiendan, la quinta marcha sí tiene su lado genial, amenazante y barbárico. Tan solo el inicio de esta transformación viene acompañada de un despliegue monumental de haki del conquistador, con Luffy causando terremotos y una destrucción masiva del campo de batalla solo por el hecho de ponerse de pie y despertar su poder. Cientos de enemigos caían desmayados solo por encontrarse a cientos de metros del chico de goma, dejando a Kaido sin entender de dónde provenía tal poder. El castillo era un caos. Truenos negros de energía desbordante se filtraban desde el agujero del techo de la calavera, y todo parecía estar listo para el más épico y violento combate que hayamos visto en nuestras vidas. El problema es que, además de la apariencia que acabamos de describir, Luffy volvió a la vida con un set de habilidades completamente nuevas, un set que, deformando la mismísima arena de combate a voluntad y haciendo que sus ojos salgan disparados de su cara, hizo que nadie de los que leía el capítulo, incluyéndote a ti que estás viendo el video, pueda creer lo que estaba al frente de nuestros ojos. Vamos, por favor, pásenme el capítulo real. Alguien me pasó el link de un capítulo parodia o chiste, ¿no? ¿No? ¿Este es el capítulo real? Sí. Ese era el capítulo real. Una vez que girabas las páginas y llegabas a ese momento, ya era un hecho que Kaido, un villano imponente y destructor, un mutante de apariencia ruda, un cruel despiadado pirata y a la vez dragón asesino destruye montañas, fue arrastrado hacia dentro del mundo de la caricatura y exageración de Luffy en su quinta marcha, y a estas alturas no había vuelta atrás. Algo gracioso y curioso de todo este asunto es que, independientemente de la recepción de la audiencia, Oda hace un buen rato que ya estaba mostrando señales de nerviosismo y de a poco dando pistas de lo que estaba a punto de dibujar en el manga con la quinta marcha. A finales del año 2021, y en conmemoración de la fiesta anual de la revista Shonen Jump, Eiichiro Oda escribió un mensaje. Era común que el autor a finales de cada año escriba una carta agradeciendo a los fans, hablando de One Piece y dando un pequeño adelanto de lo que veríamos ese año. Y en dicho mensaje, 3 meses antes del momento del despertar, Oda escribió: sobre el manga, pongan mucha atención al personaje principal, Luffy. Realmente espero poder dibujarlo bien.
Sí, Oda desde ese entonces ya estaba esperando el día en que Luffy despierte su quinta marcha y tenga que dibujar todas las locuras que terminamos viendo. A pesar de que One Piece llevaba 25 años con Luffy y sus aventuras, en las cuales muchas de las más locas ideas de la cabeza de este chico pudieron ver la luz del día en plenos combates, no fue sino hasta el capítulo 1044 que el verdadero reto comenzó. El autor estaba ansioso, realmente nervioso por tener que dibujar algo nunca antes visto y realmente poder ilustrar las locuras que en su mente se veían tan divertidas. Oda practicaba activamente en sus libretas cómo se vería Luffy en su quinta marcha, practicó poses, expresiones y demás. Sin embargo, no podemos dejar de concentrarnos en algo importante y es que Oda no solamente nos había dicho que la quinta marcha era algo que le iba a costar dibujar, sino que a través de mensajes cuidadosamente encriptados por este troll maestro, Oda nos había dado más pistas aún. En el rincón de preguntas y respuestas, también conocido como SBS del volumen 98 de One Piece, Sosei-kun, un lector de la serie, le preguntó al autor: si tenemos una cuarta marcha, ¿será posible una quinta marcha? Según Eiichiro Oda, la carta estaba escrita con una caligrafía tan animosa que se sintió obligado a responder, diciendo: el enemigo que debemos derrotar es alguien conocido como el más fuerte del mundo. Y justo ahora, todas las personas están transicionando de conexiones 4G a 5G. Espera, con G nos referimos a Gear, ¿no? Con ese mensaje, Oda, fingiendo que respondía a la pregunta debido a la carta apasionada del fan, coló que pronto llegaría la quinta marcha de Luffy. Además de estas dos pistas en la Jump Festa y en el rincón de preguntas y respuestas, Oda dio dos pistas más que serían las definitivas y últimas ayudas que tendríamos para intentar averiguar más acerca del siguiente power-up de Luffy. ¿Recuerdan aquella portada del capítulo 1039 que hablamos hace un rato? Sí, la del mono, Luffy, todo eso. Y mientras que la teoría de la resina no fue real, por lo menos podemos confirmar que esta savia que vemos salir de aquel árbol era, seguramente, una pista de lo que vimos en el capítulo 1043 con el cabello de Luffy deformándose como está. ¿Por qué digo que es una pista? Porque el autor, como el troll que es, llevaba ya desde octubre del año pasado tentando a los fans en cuanto a Luffy y su nuevo poder, pues en esta ilustración hecha para el capítulo 1028 del manga, varios meses antes, en donde varios personajes de la tripulación eran dibujados con temáticas de videojuegos, ya había dibujado a Luffy con el cabello ondeando tal cual como terminó siendo en su quinta marcha. Yendo tan lejos, que incluso dibujó los remolinos en su cabello de los cuales hablamos hace un rato. Estas ilustraciones dibujadas meses antes del capítulo 1044 ya nos revelaban cómo sería el proceso de transformación de Luffy y el resultado final. Pues si juntamos todo lo que hemos hablado hasta ahora, nos daremos cuenta que Oda nos dijo 1. Que habría una quinta marcha al bromear sobre las conexiones de internet. 2. Que Luffy tendría una forma particular al decir que esperaba poder dibujarlo bien. 3. Que su cabello se comportaría como una materia viscosa y extraña. Y 4. Que luego de eso pasaría a comportarse como una llama que flota y flamea en el aire. Claro, llevamos un buen rato hablando de algo que quizás para muchos, y no los culpo, sea simplemente un poder más de una caricatura japonesa. ¿Y saben qué? Tiene sentido, porque básicamente eso es. La quinta marcha es un poder más, de entre muchos, de entre decenas y quizás cientos de power-ups del mundo del anime, especialmente del shonen de pelea hasta ahora. Entonces, ¿por qué siquiera perder el tiempo hablando tanto de este en específico? ¿Qué hace la quinta marcha de Luffy tan especial? ¿Qué la hace tan diferente? ¿Por qué no mejor me pongo a hablar del modo bestia de cualquier anime genérico? Y Dios mío, este es un punto del que sí que quiero hablar, ya que una de las diferencias de la quinta marcha de Luffy y todos los power-ups comunes que se ven en cualquier tipo de shonen es la fuente de dicho poder. ¿A qué me refiero? Desde que Goku en Dragon Ball se convirtió en el Super Saiyan en su batalla contra Freezer en el año 1991, el mundo de los poderes de las caricaturas nunca más volvió a ser el mismo. De repente, desde ese día en adelante, cientos de series comenzaron a copiar a Dragon Ball en varios aspectos, más específicamente el color amarillo que pasó a la historia como la representación de poder exuberante en forma de aura. Y sí, esto incluye la versión animada de One Piece hasta cierto punto. Sin embargo, una característica de Dragon Ball que sin duda quedó en la historia es el poder oculto de un guerrero despertado por la ira.
Sí, la ira, el enojo, la rabia, la furia, la frustración. El hecho de que a causa de un enojo tan grande, un guerrero despierte los poderes que dormían dentro de su corazón, superando todo límite, explotando en poder. Y es que Yoshihiro Togashi ni siquiera quiso esconder la inspiración de Akira Toriyama, y un año después de la aparición del Super Saiyan, Yusuke Urameshi, protagonista del manga Yu Yu Hakusho, despertó su poder oculto usando el mismo truco de perder un ser querido frente a sus ojos para dar el siguiente paso en su poder. A pesar de que la respuesta no fue la ira, la base era la misma, ya que en la mayoría de casos del mundo del manga, los personajes suelen despertar sus poderes ocultos debido a la ira de ver frente a sus ojos una situación tan injusta, a un ser querido ser tratado con crueldad o estando a punto de morir, y muchas veces estos poderes vienen ligados a una transformación que los hace adquirir una apariencia demoníaca y amenazante. Esto es algo que se ha extendido durante más de 40 años, e incluso los manga contemporáneos utilizan este recurso para emocionar a los espectadores al ver a los protagonistas poner caras de chicos malos, haciéndolos verse durante algunos momentos como villanos, engañando al espectador y haciéndolos pensar: ¿este es realmente mi protagonista? ¿Ha sido poseído por un espíritu malvado? ¿Acaso lo hemos perdido? Pero a diferencia de esta regla que parecía estar establecida casi en un 100% en el mundo de los manga de pelea, Luffy fue diferente. La quinta marcha de nuestro muchacho nace de todo lo opuesto a la ira y al enojo. Nace de la felicidad, de la inocencia, de la risa, de sonreír de oreja a oreja, de no poder detener las carcajadas dentro de su corazón. Nace de un alma tan pura que solamente en la mente de un niño o de alguien que no sienta nada de vergüenza a la hora de llevar a cabo las más locas técnicas en medio de un combate podría lograr. Temáticamente la quinta marcha es perfecta. A través de One Piece la libertad siempre ha estado enlazada con el camino hacia el sol, con la luz y con un Luffy que llevaba más de 100 capítulos trayendo libertad, sonrisas en los rostros de la gente y risas en todos aquellos que alguna vez lucharon a su lado. La quinta marcha de Luffy es espectacular y diferente porque es la encarnación de los más grandes deseos de Luffy y a la vez, justo como él dice, es el punto más alto de su poder. Dale esta fruta del diablo a cualquier otro personaje de la serie y no será lo mismo. No la podrán despertar, no podrán sacarle provecho, porque el despertar del Hito no Mi modelo Nika requiere una imaginación, sueños, risas y deseos que proyectar, requiere ideas locas, y eso es algo que solo Luffy tiene y solo él se atrevería a hacer. Eiichiro Oda se atrevió en pleno año 2022 desafiar todas las reglas establecidas en el mundo del manga de pelea. Kaido, el rey de las bestias, es un pirata con apariencia imponente, es una bestia, un amo de la destrucción, un dragón destruye montañas y un colosal sin igual. Toda su batalla hasta este punto había sido, sin contar algunas etapas de su borrachera, una muy seria. E incluso contando la borrachera de Kaido, él nunca se había presentado o había sido percibido como un enemigo al que Luffy podía faltar el respeto o darse el lujo de burlarse de él en plena batalla. Lo primero que vemos una vez que Luffy activa su poder es ver cómo este monstruo intocable y que hasta este punto era una bestia inamovible, ser dominado por completo, tomado como una serpiente y ser jalado de manera tan fuerte por Luffy que incluso llegó a sacar los ojos de su posición. Este es Kaido, mírenlo, en serio, este es Kaido. Eiichiro Oda se pasó delicadamente 25 años construyendo a Luffy de la manera que es, loco, divertido, arriesgado y con ideas tan surreales que se atreve a aplicar en medio de la batalla y del combate más serio del mundo, que el autor nos preparó mentalmente para recibir, apreciar y encariñarnos con un personaje que podía reír incluso en la peor situación. Ya sea ponerse a cantar con un palo en medio de una batalla a muerte contra un ser todopoderoso en una isla desconocida, o paseando por una isla rodeada de zombies. Oda nos hizo conocer a nuestro protagonista, nos hizo darnos cuenta que todo este tipo de tonterías en medio de la batalla son lo que él siempre prefiere hacer. Nos preparó y nos mostró esto para que, cuando este momento llegue, toda esta locura esté justificada. Y es que ningún fan de One Piece puede quejarse de que nuestro protagonista serio, frío e inteligente de repente se puso a hacer tonterías, porque Luffy nunca fue así. Es por eso que los lectores de One Piece no nos extrañamos ni sentimos ajeno el hecho de ver a nuestro protagonista actuar de manera tan exagerada y ridícula, porque ya estábamos preparados y lo habíamos vivido demasiadas veces hasta ese momento. Luffy puede ser genial, brutal y dar ataques eficaces y potentes, pero a los 2 minutos puede estar haciendo una ridiculez que sacará a su oponente de quicio y lo hará enfurecer debido a las tonterías
es que el chico de goma representa. No, Luffy no nació con una maldición, no estaba predestinado a convertirse en el dios del sol, sino que es un chico cuya personalidad casualmente calzaba con todas las condiciones para hacerlo. Luffy no fue el elegido, nadie le dijo que se comporte de esa manera, nadie le dijo que no deje de sonreír. Él eligió ser feliz y enfrentar la vida con una sonrisa. Él, su imaginación y su hambre por alcanzar sus objetivos de la manera que sea, de derrotar a sus enemigos sin importar lo ridículo que se vea en combate, es lo que hace posible que Luffy sea quien llegó para darle un dolor de cabeza al gobierno mundial. Los miembros del Gorosei lo dicen, por más de 800 años y sin importar cuánta gente haya consumido esa fruta, nadie la había podido despertar. Kaido explica que el despertar es cuando se mezcla el alma de una Akuma no Mi con el usuario, hasta el punto en que ambos se vuelven uno solo. ¿Y cómo Luffy no iba a hacerlo con su Akuma no Mi? Si es la fruta de la liberación, la felicidad y las sonrisas, y Luffy literalmente es la encarnación de todo eso sin haberse dado cuenta. Luffy no cumplió con estas condiciones voluntariamente porque él quiera despertar su poder y ser más fuerte. Él es un chico alegre y tonto que, por casualidades de la vida, se hizo con un poder que calzaba perfectamente con cómo él era antes de consumirla. No por nada el último usuario que pudo despertar este poder se llevó el apodo de Joy Boy a través del mundo, ya que por haber sido el único en la historia en lograr activarla, viajaba por el mundo con una sonrisa de oreja a oreja, derrotando al mal en su quinta marcha al igual que Luffy, dejando en la gente la impresión de que se trataba de un chico que estaba siempre alegre. De ahí viene Joy Boy. Eiichiro Oda explicó sobre su decisión de llegar a dibujar las ridiculeces que vemos en las batallas de Luffy, diciendo lo siguiente: lo hice porque quería divertirme, y está bien si a la gente no le gusta. Solo quiero jugar y pasarlo bien con mis batallas. Desde los días en que fui asistente de mangaka, he sentido que las expresiones ridículas que eran tan características en el manga se han perdido gradualmente. Poner una bombilla de luz sobre la cabeza de un personaje cuando tiene una idea, hacer que sus pies giren en círculos a la hora de correr, hacer que los ojos salten de su rostro. Siempre amé todas estas cosas, pero de poco fueron desapareciendo. Los mangas de pelea cada vez se vuelven más y más serios porque los lectores esperan dicha seriedad, y yo honestamente odio todo eso. No quiero que mi manga se vuelva uno serio. He decidido que me quiero divertir, y finalmente siento que soy capaz de hacerlo. Cuando dibujo la quinta marcha de Luffy, realmente me divierto. El autor del manga también explica cuál fue la más grande inspiración a la hora de crear las divertidas y surreales acciones de Luffy. Y dicha inspiración es Tom y Jerry, explicando: el mundo de Tom y Jerry funciona gracias a ambos personajes, por lo que realmente me costó mucho dibujar este combate teniendo en cuenta a Luffy, quien siempre bromea y hace travesuras en medio de sus batallas, y Kaido, un oponente serio, pero al final siento que lo logré. Y es que es eso, Tom y Jerry, una serie que si nos ponemos a ver ciertos episodios nos daremos cuenta que es su lugar de donde Oda se inspiró no solamente para la quinta marcha, sino que para muchos anteriores momentos en donde One Piece ha usado un tono ridículo y exagerado de caricatura antigua. Les recomiendo que vayan a ver cualquier corto animado de los años 30 o 40 y se darán cuenta que, al igual que la quinta marcha de Luffy, son solo tonterías, estupideces, ridiculeces por doquier, pero que al final del día son tan divertidas, impredecibles e interesantes que no las podrás dejar de ver ni tampoco cuestionar, porque al igual como en One Piece, el tono siempre ha sido ridículo y las situaciones cómicas son creíbles porque el universo es así. En dichas caricaturas, también cada autor creó su propio universo, sus tonos y fijó lo que es posible y no es posible. Oda hizo exactamente lo mismo en el mundo de One Piece desde el comienzo. Este tipo de caricaturas es lo que Eiichiro Oda vio en la televisión durante su infancia. Es lo que le hacía reír a carcajadas y le enamoró de tal manera que cuando se hizo mangaka se prometió a sí mismo: me encargaré de traer de vuelta esto al escenario y haré que todo el mundo que olvidó que este tipo de locuras existía y aquellos que son demasiado jóvenes para haberlas conocido en su tiempo entiendan la grandeza de las caricaturas antiguas y la creatividad desbordante que estas inspiran. De hecho, luego de que la quinta marcha de Luffy estrene, todos los fanarts que se dedicaban a dibujar a Luffy como un monstruo demoníaco despiadado y sanguinario irónicamente cambiaron de un momento a otro y todo el mundo comenzó a dibujar a Luffy como lo que realmente era, una caricatura simple y divertida, una que, como bien mis invitados señalaron, se compró el corazón de los lectores alrededor del mundo una vez que se dieron cuenta de que Oda no había cambiado a Luffy ni a One Piece con esta transformación, porque One Piece siempre fue así.
Durante un buen rato, hemos estado hablando de qué hace especial a la quinta marcha de Luffy, qué la hace diferente, interesante y por qué es en general un buen poder. Y a pesar de que nos hemos divertido mucho hablando de su historia, su impacto y lo interesante que es como concepto, esto me hace preguntarme, ¿qué hay de lo otro? Sí, lo otro. ¿Qué hay de la escritura? ¿Qué hay de la coherencia detrás de tanta incoherencia? Claro, el poder es divertido, te hará reír, es una propuesta atrevida y todo lo que quieras decir sobre este aspecto, pero ¿es el Gear Fifth un poder bien escrito, justificado, presagiado y coherente con One Piece? ¿O el autor simplemente tomó toda la historia que había escrito durante 25 años, la tiró a la basura y comenzó un One Piece 2 en el cual no necesitó justificación ni argumento alguno más que divertirse? Bueno, este es uno de los aspectos más polémicos de esta transformación, ya que gran debate sobre el tema gira en torno a ¿planeó el autor realmente todo esto con anticipación? Si me lo preguntan a mí, diría que es un 50 y 50 y ya me entenderán. Sabemos que Eiichiro Oda es un experto en aprovecharse de tomar elementos que previamente usó en su obra y convertirlos en algo más importante de lo que planeó en un principio, así como también hay casos en donde claramente sus presagios son un 200% intencionales y los escribió desde su concepción para terminar siendo revelaciones futuras. Así que, ¿por qué no enlistar acá y ahora todos los eventos de la obra que desembocaron en la quinta marcha de Luffy? Quiero que los vean ustedes mismos y cuando terminemos esta sección, vayan a la caja de comentarios, lleguen a una conclusión y me digan si creen que fue presagiado e insinuado por el autor o no. Como dijimos, desde el primer capítulo del manga de One Piece, luego de que Luffy consume la Akuma no Mi del baúl, lo primero que dice es que después de consumirla se siente feliz, siendo esta una señal de su fruta estando relacionada a la risa, la felicidad y la liberación en general. En el capítulo 253 del manga, en medio de la fiesta de los sombreros de paja y los lobos, vemos a Luffy posar con la silueta que finalmente haría en el capítulo 1044, y aquella a la que todo el mundo asocia con el dios del sol Nika. Eso no es todo, sino que justo detrás de él Usopp toca un tambor. Al final de Skypiea y al despertar de Wiper, todos celebran nuevamente al ritmo de los tambores mientras bailan. Eiichiro Oda usó exactamente la misma onomatopeya don do do don repetidas veces, la cual también fue usada para representar los tambores de la liberación en el capítulo 1043, nuevamente mostrando la silueta de Luffy como alguien que desprende luz como un sol en medio de la oscuridad. En el mismo arco de Skypiea, en el capítulo 287, se hace mención en 2 ocasiones al dios del sol, demostrando que Nika, como se le conoce en otras culturas, siempre formó parte del universo mitológico de One Piece. En la cultura de Elbaf, igualmente el dios del sol era venerado y era quien le agradecía en el nacimiento de cada niño. En el festival de solsticio de invierno se ayuna durante 12 días para agradecer al mismo dios del sol. De la misma forma, cuando Caramel apaciguó el caos de Lin Lin en la isla, dicho milagro fue atribuido al dios del sol por parte de los gigantes de Elbaf. En el arco de Thriller Bark, capítulo 479, este es titulado El Guerrero de la Esperanza, haciendo referencia a Luffy. Bien, el capítulo 1044 con el despertar de Nika también se llama así, solo que cambiando la palabra esperanza por liberación. En dicho capítulo, Luffy hace exactamente lo mismo que hizo con Kaido, es decir, tomarlo y azotarlo de un lado a otro, así como también hacerlo girar alrededor de él con fuerza, solo que en vez de Kaido, acá fue contra Ors, el zombie gigante. El mismísimo arco de Thriller Bark está muy centrado en el amanecer, la salida del sol, el cómo Luffy es el guerrero que se encargará de hacer salir nuevamente el sol en la vida de la gente oprimida por Moria. De hecho, todo este arco estuvo marcado en general por el sol, y cómo Luffy se encargaría de hacer que su luz no les haga daño. En el rincón de preguntas y respuestas del tomo 95, Eiichiro Oda asignó a Luffy de entre cualquier flor del mundo, el girasol. En el arco de Pan Hazard, Oda agregó un diálogo de Luffy aclarando que él no es un usuario de fruta Zoan, solo para terminar revelando que finalmente sí lo es. Como pequeña troleada del autor, en el arco de Zou, vemos a Franky vestir una camiseta en la cual se lee la palabra Hito, es decir, humano, y el cual es el nombre de la fruta real de Luffy, la Hito Hito no Mi modelo dios del sol Nika. Aparte de eso, la O en la camiseta de Franky lleva un sol, por lo que si juntamos Hito y sol, solo puede haber una conclusión. A través de toda la serie, el sol ha estado relacionado con la libertad. El sol fue el símbolo elegido por los piratas Gyojin que, pasando por sobre la opresión de los Tenryubito, liberaron a los esclavos justo como Nika, el dios del sol, lo hacía. Se forman los piratas del sol, quienes se dedicarían a liberar a todos los esclavos que puedan, siendo el símbolo
de dicha libertad y llevando el sol orgullosamente en sus cuerpos. El saque de Binks, introducido en el arco de Thriller Bark, habla acerca de los tambores, sobre el don y sobre la salida del sol en su letra, indicando incluso que si perseveras más allá de tu último respiro, el sol saldrá, lo cual es justamente lo que pasó con Luffy, quien luego de su último respiro dio paso al sol. En ocasiones, a través de la historia, se cuestionó muchas veces que la habilidad de Luffy no se comporta exactamente como la goma, yendo más allá de las limitaciones que ésta tendría que tener. Kaido lo señala en su batalla, literalmente explica que el Gomu Gomu no Jet Calvering de Luffy no es algo que debería ser capaz de hacerse con una fruta de goma. En el arco de Dressrosa, 300 capítulos antes, Doflamingo se impresiona al ver que el Calvering de Luffy desafía la lógica de esta sustancia y no deje de estirarse, siendo que la goma, si fuese goma, tendría que contraerse y volver a su posición original luego de llegar a su límite, demostrando que Luffy desde ese momento ya era capaz de hacer cosas que desafiaban a su Akuma no Mi, pero no se daba cuenta de esto. A Luffy le faltaba aún la libertad que la quinta marcha le entregaría para sacarle el resto de provecho a sus ataques de manera consciente. Luffy es quien ayudó a forjar el camino hacia el sol entre los Gyojin y los humanos, gracias a la transfusión de sangre con Jinbe. Luffy es la encarnación de la libertad. Él no quiere ser el rey pirata porque quiera dominar los mares, él lo hace porque quiere ser el hombre más libre del mundo, y esto es algo que ha dejado claro en la historia en varias ocasiones. Luffy es el guerrero de la libertad. Doflamingo explica que los débiles no tienen derecho a elegir cuándo morir. Sin embargo, en Udon, Luffy deja en claro que él es el único que elegirá cuándo morir. La frase del capítulo 1044, el poder más ridículo del mundo, es algo que Eiichiro Oda ya había adelantado que formaría parte de la historia de One Piece en un rincón de preguntas y respuestas, en donde explicó textualmente que el poder de Luffy es el más ridículo del mundo, y que le dio un poder así a su protagonista porque quería divertirse dibujando sus peleas. En el arco de Impel Down, los presos reaccionan a Luffy y a Buggy llegando para salvarlos, tal cual como Who's Who explicó que Nika lo hacía, pues este dios era conocido principalmente entre los prisioneros con esperanza de ser salvados por un ser divino. Quizás, solo quizás, es demasiado ingenuo tragarse el cuento de que el autor siempre, desde el inicio del manga, tenía pensado desembocar la obra en un giro argumental tan extremo como este. Pero otra parte nos dice, ¿por qué Luffy cuando se comió su Akuma no Mi, lo primero que hizo fue dar esa sonrisa gigante de oreja a oreja tan extrema sin razón aparente? Es más, en el arco de Arlong Park, vemos que la gente después de la guerra no pudo hacer nada más que reír. ¿No es eso justamente lo que cuenta la leyenda de Nika? Bueno, no es como que Oda no haya podido mirar hacia atrás, y tomando en cuenta este punto en común de muchos arcos, no haya podido inventar que justamente a eso se dedicaba el dios del sol, así fingiendo que lo tuvo siempre planeado. Sin embargo, hay unos momentos en la historia de One Piece en los cuales se vuelve imposible negar que el autor, al menos desde estos puntos en adelante, ya sabía que terminaría desembocando en la quinta marcha de Luffy. Por ejemplo, es imposible que el autor haya agregado el diálogo de Luffy y Momo hablando de Luffy no siendo un usuario de Zoan solo porque sí. De la misma manera, en Enies Lobby ya habíamos visto los temas del sol eterno, la justicia oscura, y claro, Kurohige es la oscuridad que se opone a la luz que es Luffy. Claramente el autor desde un punto en adelante se propuso hacer que Luffy despierte su quinta marcha y que sea el dios del sol, aunque creo que sí hay un momento, uno en el cual nadie en el mundo puede negar que Oda ya planeaba la quinta marcha, y está en el capítulo 628, 11 años antes del debut de esta forma, capítulo en donde se nombra por primera vez a Joy Boy, personaje que sería fundamental y básicamente los pilares de toda esta transformación, y no tendría sentido haber introducido a Joy Boy en ese momento si Oda no hubiese tenido listo el giro argumental de que Luffy también era el usuario de su fruta, y el nombre Joy Boy viene del chico alegre, lo cual está directamente conectado a la risa de la quinta marcha. Eso no es todo, sino que también Zunisha, el elefante de la isla de Zou, es otra de las partes fundamentales de esta historia. Este Nakama de Joy Boy que se presentó en las costas de Wano acudiendo al llamado de los tambores de la liberación no fue introducido 5 años antes de la quinta marcha por nada. Claramente el autor sabía que sería un Nakama de Joy Boy y que se presentaría en Wano para el momento en que se despierte de esta forma. Al final del día, Joy Boy es parte fundamental del siglo vacío, ambos son parte de lo mismo, y eso es algo que Oda introdujo a la historia desde la misma aparición de Robin y los Poneglyph en el capítulo 200, por lo que, quién sabe, quizás desde la aparición de Robin y mucho antes, Oda ya tenía pensado cómo todo terminaría desenvolviéndose.
Creo que si se pudiese decir algo que la gente no entiende de la quinta marcha de Luffy, es que a pesar de ser ridícula, exagerada y según muchos demasiado y exageradamente rota, esto realmente no es así, sino que va muy por el contrario. La quinta marcha de Luffy en ningún momento rompe o desafía las reglas ya establecidas por el universo de One Piece y que Luffy podía hacer antes. Sí, sé que suena muy extraño, pero quédense conmigo. Por ejemplo, es coherente que Luffy pueda correr por los aires y sacar fuego con cada paso que da, porque ya sabemos que el cuerpo puede prender fuego al girar muy rápido como Sanji lo hace en su Diable Jambe, o el mismo Luffy lo hace con su Red Hawk. Igualmente, caminar en el aire es algo que hemos visto desde el arco de Water 7 a través del Geppo del gobierno mundial, el Skywalk del mismísimo Sanji, y Luffy en su cuarta marcha al patear el aire rápidamente y volar por los aires. Algo realmente fascinante, y diría que lo mejor de todo este poder es siquiera como Luffy lo activa y desactiva voluntariamente, ya que, como quedó claro en el manga, Luffy entra en este modo al hacer latir su corazón a un ritmo específico, al ritmo de los tambores de la liberación. Luffy debe encontrar la velocidad y el ritmo exacto para que suene esa canción graciosa que no lo deja parar de reír. Solo el hecho de que Luffy sea capaz de activar este poder a voluntad, como vimos en el capítulo 1045 en donde se concentró para poder volver a producir su canción graciosa, es algo completamente justificado, ya que Luffy lleva más de 2 años entrenando su músculo del corazón, aprendiendo a hacerlo latir a la velocidad que quiera, acelerarlo para activar su segunda marcha, ralentizarlo para desactivarla. Es más, luego del salto temporal, Luffy se volvió un experto controlando su circulación hasta el punto en que puede decidir qué brazo, qué pierna o qué parte de su cuerpo es la que quiere que se prenda con segunda marcha y cuál no, demostrando que es un experto a la hora de manejar su sangre fluyendo a distintas potencias, y él sabe regular las velocidades de sus latidos que le permiten hacer esto. Por esta razón, Luffy es un experto en su quinta marcha desde el inicio, y no necesita a estas alturas un arco de entrenamiento para aprender cómo usar su corazón y hacerlo latir a diferentes velocidades, porque ya lo viene haciendo hace 2 años. Haciendo que el hacer que sus latidos vayan al ritmo del tambor de la liberación a estas alturas es un juego de niños para Luffy. Sí, lo sé, a través de internet, y probablemente como comentario en este video encontrarás el mismo comentario repitiéndose una y otra vez. Le dieron al protagonista la fruta más fuerte. Es como regalarle el mejor poder de golpe. Eso arruina al personaje. ¿Por qué le dieron la fruta más fuerte de todas? Es injusto. Pero, ¿no es acaso la Gura Gura de Shirohige más fuerte? Después de todo, Teach, apenas al consumirla, destruyó todo Marineford. Y si en vez de consumir esta fruta, Kurohige hubiese comido la de Luffy, ¿lo habría hecho más fuerte? ¿Habría activado su quinta marcha en 1 año, 5, 10 o 20? ¿Sería capaz siquiera de activar la segunda o tercera? Olvídense de Teach. ¿Creen que algún otro personaje en el mundo de One Piece habría atrevido a hacer lo que Luffy hizo con su fruta? Ya saben la respuesta. Es un gran y gordo no. No es difícil concluir que la fruta de Luffy, de entre todas las Akuma no Mi del mundo, no es ni tampoco está cerca de ser la más fuerte por defecto. Inclusive, la fruta de Luffy por naturaleza es una de las más débiles del mundo. Una que sin importar que él la consuma, se convertirá en una maldición que los forzará a estirarse en contra de su voluntad y probablemente a ser usado para fines cotidianos y nunca de combate. Digo, ¿a quién se le ocurre pelear con goma? La gente olvida que lo realmente roto del poder de Luffy no es solamente el consumir la Akuma no Mi. La gente que dice eso no ha leído One Piece. La parte de consumir la fruta cualquiera la podría hacer. El poder gigantesco masivo y la parte realmente difícil comienza una vez que la fruta es despertada. Darte las propiedades de la goma, por favor, nadie quiere eso. Y el hecho de que nadie vea el potencial en la fruta de Luffy, irónicamente, es justamente lo que justifica que nadie la haya despertado en 800 años. Uno de los más grandes presagios de la quinta marcha está ubicada en la siguiente escena. Luego de patearle el trasero decenas de veces a Luffy sin parar, Ace se pregunta en el capítulo 585 del manga si la fruta de Luffy siquiera tiene algo de bueno, porque para todo el mundo, a simple vista, esta habilidad es inútil y no sirve para el combate. Sin embargo, acá viene lo más importante del asunto, el diálogo que sigue de esta pregunta. Justo el diálogo siguiente es Luffy respondiendo que si pudiera hacer lo que quiere hacer, le daría una paliza. ¿Les suena esto a algo?
Exactamente. Cuando Luffy activa su quinta marcha, lo primero que dice es: ahora puedo hacer todo lo que quiera. ¿Lo entienden ahora? La quinta marcha no es nada más que la fruta permitiéndole a Luffy quitarse esa frustración de encima y permitiéndole hacer todo lo que siempre deseó. Le quita las limitaciones físicas que lo ataban a solo imaginar esas técnicas tan impresionantes y ridículas, y ahora le permite hacerlas. ¿Se dan cuenta? ¿Ven ahora a lo que quiero llegar? Nadie y ningún personaje del mundo de One Piece hubiese soñado con hacer estas técnicas, solo Luffy. Es por eso que la fruta es tan especial en sus manos, porque todas las cosas que hace en esta forma son cosas que él siempre quiso hacer, pero que no podía a causa de estar limitado por la pared de la realidad. Pero una vez activa su quinta marcha, Luffy es capaz de romper esa barrera y volverse loco con todas sus ideas, finalmente haciéndolas realidad. Luffy ya no tiene que tener una lista de cosas que le gustaría hacer, porque ahora puede hacerlas todas. Este idiota es el único en el mundo que al encontrarse con una habilidad que para todo el mundo es ridícula e inútil, la ve como una oportunidad para dejar salir sus más grandes fantasías. Él ve potencial donde los demás no, él crea estrategias en donde los demás ven debilidad. Pero, ¿qué pasaría si pudiese hacer lo que siempre ha querido ignorando los límites de la goma? Ahí es donde entra la quinta marcha, y justo como cualquier niño cuyos sueños se vuelven realidad, Luffy explica en el manga muy contento que cuando está en esta forma se siente completamente libre y siente que es capaz de hacer todo lo que se imagina. Sobre este argumento acerca de Luffy estando demasiado roto gracias a su Akuma no Mi, Oda fue tan cuidadoso de no hacer pensar al lector que de ahora en adelante Luffy será el personaje más fuerte de la serie, al hacer que, incluso luego de activar su poder, Kaido le diera una paliza en muchas oportunidades. No solo eso, sino que para terminar de masacrar las esperanzas de los fans de Luffy y para calmar a aquellos que se asustaron de que el protagonista ahora tenga un poder demasiado fuerte y que nadie sea una amenaza de acá en adelante, Oda agregó un diálogo en el cual explícitamente aclara que las Akuma no Mi no lo son todo a la hora del combate, que no son lo más importante, y que finalmente un haki fuerte es lo que realmente domina el campo de batalla y el mundo, ya que no creo que sea necesario recordarles que en el mundo de One Piece hay personajes que no consumieron una Akuma no Mi, y que aún así se ubican en la cima de las escalas de poder, así que espero que esto sirva como un recordatorio de parte del autor que, si bien Luffy acaba de entrar a las grandes ligas, realmente sigue ahí, en la entrada, en la puerta, y justo ahora comenzará a hacerse un lugar en ese mundo de primera clase. Para concluir el tema, podríamos decir que Luffy sería uno de los piratas más fuertes del mundo sin importar la fruta que tenga, porque es alguien que entrena arduamente sus habilidades básicas y haki y no depende 100% de su fruta. Es más, absolutamente nada de su poder fue regalado gracias a su fruta. En el capítulo 37 del manga y tan tempranito en la historia, Luffy levanta una roca gigante desde el suelo con gran velocidad, bloqueando el ataque de Kuro, quien destaca: parece que sabes hacer algo más que solo estirarte. A lo que Luffy responde: por supuesto, tuve un gran entrenamiento para convertirme en pirata. Dejando claro que Luffy, con su fruta o sin ella, es alguien que a base de puro entrenamiento a secas podría convertirse en un formidable guerrero en caso de necesitarlo, justo como Garp, Roger y todos aquellos que sin Akuma no Mi son capaces de llegar al pináculo de la fuerza humana y de la escala de poder de One Piece, y que han demostrado llevar a cabo hazañas que recién, en la fase final del manga, revelan un poder destructivo impresionante sin necesidad de una Akuma no Mi. Sí, la quinta marcha de Luffy es un poder genial, creativo y diferente, pero aunque no lo crean, todo lo que hemos visto en el manga de One Piece es solo el comienzo, solo la introducción, solo una previa para lo que sería la real sorpresa y sensación a nivel mundial que, por las buenas o por las malas, este poder causaría. Exactamente, hablo de la versión animada de este poder. Si hay una cosa, una que nació para ser animada, para tener movimientos y colores, es la quinta marcha de Luffy. Es un poder que, por definición del mismo autor, fue creada teniendo en mente caricaturas animadas con movimientos exagerados, graciosos y que en su infancia tuvieron tal impacto en él, que lo inspiraron, entre otras cosas, a dibujar el manga que se convertiría en el más vendido de la historia de la humanidad. Es por eso que la versión animada de la quinta marcha jugó también un importantísimo papel en la historia de esta transformación, pues como muchos saben, esta animación tiene una historia muy interesante, y es que, ¿cómo
hablar de la adaptación animada de la Quinta Marcha sin comentar el gran fenómeno que se apoderó de internet durante el año 2023? Sí, el gran mito de Warner Bros. Y Toei Animation. Para la gente que está viendo este video en el futuro y no sabe de lo que hablo porque no vivió todo este hito en su momento, acá les va la explicación. Más de medio año antes que la revelación de Nika llegue al anime de One Piece en el episodio 1071, comenzó a surgir a través de internet el mito que, en el episodio animado de este poder, Toei Animation, la empresa que anima el anime de One Piece, formaría una alianza con Warner Bros., la mega empresa estadounidense conocida a través de la historia por ser la cuna de las más grandes legendarias caricaturas animadas clásicas, las cuales por cierto sirvieron como inspiración para Eiichiro Oda para este poder. Si entrabas a internet durante el año 2023 a buscar algo acerca del Gear 5, no te ibas a encontrar con nada más que decenas, cientos, miles e incluso decenas de miles repitiendo una y otra vez, celebrando y esparciendo el rumor acerca de Warner Bros. Aliándose con Toei Animation. Era una fiesta mundial. No había manera de detener los maremotos de videos, posts y comentarios afirmando y celebrando que Warner se aliaría con la empresa de animación japonesa. Tan solo piénsenlo, en respuesta al poder más épico de Luffy, ahora la misma empresa que inspiró esta forma y que divirtió a su autor durante su infancia, ayudaría trayendo, entre mil comillas, este estilo de animación a One Piece. TikToks con decenas de millones de reproducciones, youtubers grandes hablando del tema, tweets virales a nivel mundial. Simplemente todo el mundo daba por hecho que esta alianza sucedería, y finalmente One Piece se convertiría en el anime definitivo, aquel que recorrió el círculo completo y se jactaría por siempre de su alianza épica con Warner Bros. La cosa solo se complicó más y cayó más leña al fuego cuando Ole Loken, un animador de origen noruego que en el pasado había en efecto trabajado en Space Jam, una producción de Warner Brothers, fue confirmado como un animador para un episodio del arco de Wano. Una vez que este animador comunicó en sus redes sociales que participaría en One Piece, ahí fue cuando el mundo realmente explotó. Esta era la prueba que todo el mundo necesitaba para, en un 200%, estar completamente seguros, comenzar a hablar más, esparcir más, gritar más, viralizar más. Aún el hecho de que animadores de Warner Bros. Estarían participando en la Quinta Marcha de Luffy. Este animador que tenía 3 likes en cada tweet, tuvo uno que explotó con 100, 400, 500, 1000, 2000 y luego muchos más, cientos de citas a sus palabras, una comunidad celebrando y un tweet que fue gasolina para las redes sociales y portales de anime y manga. Pues un animador que había trabajado anteriormente para Warner había confirmado que trabajaría en One Piece justo cuando quedaban como 8 semanas para que se estrene la Quinta Marcha. Este mismo animador se sorprendió y dijo en sus redes sociales: nunca antes había tenido tanta interacción en un tweet de solo 8 palabras. No mentiré, hice algo de trampa y yo mismo usé este rumor para sacar dinero con la idea y aclarar toda la verdad al fandom. Yo les repetí una y otra vez miles de veces que estaban confundidos y que Warner por Toei era algo que no sucedería. Para bajar un poco los humos de los fans, este animador dejó en claro que su trabajo no correspondía a la Quinta Marcha de Luffy, y a pesar de que su secuencia fue espectacular, terminó siendo esta animación de Big Mom que ves ahora en pantalla, y no Luffy. Y sí, su animación fluida, colorida y llena de vida trajo algo de animación clásica de Occidente a One Piece, pero no fue ni de cerca lo que la gente estaba imaginando. Aún así, esto no fue suficiente. Nada era suficiente para detener el caos que se había formado en internet. Nada podía parar la tormenta que destruía todo a su paso. Y sin importar lo que suceda, Warner no podía dejar de salir de la boca de todo el mundo cada vez que se hablaba del anime de One Piece adaptando el capítulo 1044. Podría continuar explicando lo feroz que fue el mundo a la hora de esparcir este mito, pero creo que ya les quedó claro. Durante el año 2023, básicamente, no hubo manera alguna de hacer entender a la gente que todo esto era un malentendido, que Warner no estaba relacionado de ninguna manera con Toei, y que hoy en día ni siquiera se produce tanto la animación de hace 70 años que ellos soñaban con ver en el anime de One Piece. Repito, me dediqué a luchar tanto como pude contra la desinformación, subí tantos videos como pude, usé el clickbait menos ético posible con tal de atraer a la gente a la verdad, fui violento, se los dije directamente, pero no hubo caso. El mito de Warner Bros. Colaborando con Toei vivió, prácticamente, hasta el último día antes del estreno del capítulo 1071 de One Piece, y aquellos que
que cayeron en el mito de Warner simplemente se callaron de un segundo a otro cuando vieron que esto no sucedió. Agacharon la cabeza muertos de vergüenza y absolutamente ninguno de los culpables de esparcir este mito jamás se disculpó, quedando para toda la historia de la humanidad y posteridad como los más grandes payasos de la comunidad. La ráfaga de episodios de la quinta marcha de One Piece, sin embargo, fue uno de los sacrificios más grandes y esfuerzos en la historia de Toei Animation y el equipo de One Piece. Los miembros del staff celebraban y comunicaron que estaban felices de haber creado un gran producto y no podían esperar para ver cómo quedó el resultado final, resultado que a los espectadores aún nos faltaba un poco para ver. Pues incluso sin Warner involucrado, la emoción por ver moviéndose este evento histórico era simplemente tanta, y todo el mundo estaba tan preparado y ansioso por ver la quinta marcha de Luffy en acción, con una animación monstruosa y de extrema calidad, que Toei se aprovechó de eso. 2 semanas antes del estreno de la quinta marcha, Toei liberó un tráiler especial en el cual se mostraban algunas de las escenas de Luffy peleando en su nueva forma y parte de la transformación. Dicho video llegó a la increíble suma de 5 millones de visitas en tan solo un día, y 10 millones de visitas en menos de 2 semanas de su publicación. Como si fuera poco, el adelanto del episodio 1071, que incluía la revelación, recibía también cerca de 1 millón de visitas por día. Toei sabía lo que hacía, sabía que todo el mundo quería ver esto, y no solamente Japón, y es por eso que en un movimiento de marketing increíble, Toei Animation de Japón subió a YouTube, por primera vez en la historia, la preview del próximo episodio de One Piece con un título completamente en inglés y con subtítulos integrados, significando una hazaña histórica en donde Occidente básicamente obligó a Japón y a Toei Animation a rendirse ante el fandom de este lado del mundo y subir el avance de un episodio con subtítulos en inglés. Ambos ganaban. Toei no tenía su video robado con gente resubiéndolo con subtítulos hechos por ellos, y los fans de One Piece solo se emocionaban más al ver que la empresa de animación demostraba tanta pasión por este evento como ellos tenían por verlo en sus pantallas. Y aunque la historia hasta este punto parecía haber acabado, y luego de que el mito de Warner ya estaba prácticamente muerto, fue cuando el fandom de One Piece se aferró a una última esperanza: Megumi Ishitani. La señorita Ishitani es la directora genio del equipo de One Piece, una mente maestra con una visión más allá que cualquiera que puedas imaginar. Ella fue la responsable de planear y llevar a cabo los 3 mejores episodios en la historia de la serie. Episodios de los cuales, tengan contenido memorable o no, fueron un despliegue de calidad creativa, entendimiento de los temas de la obra, acción, emoción y fotografía de primer nivel. La cosa es simple: si en un episodio de la quinta marcha la directora asignada llegaba a ser Megumi Ishitani, sería una maravilla, en especial si es el episodio en el que esta forma debutaba. La pobre directora, a causa de la emoción e ignorancia de los fans, fue acosada día y noche, con cientos de personas que todos los días le preguntaban si ella iba a ser la encargada de dirigir esta adaptación. Tanto fue el acoso, tan molestosa fue la manera en que la pobre no podía ni decir buenos días en Twitter sin que salga alguien a preguntarle si era una pista de su participación en la quinta marcha, que tuvo que salir ella misma a dejar en claro en sus redes sociales que, por más que le insistan, ella no dirá si participará o no, pues la información acerca de quién dirige o no dirige un episodio es confidencial, y que jamás hablaría sobre su trabajo futuro abiertamente, pues eso dejaría de lado su profesionalismo. El problema acá fue que, a pesar de que Ishitani calmó las aguas con su comunicado, esta calma pronto se convirtió en una tormenta casi más grande que la que había antes del comunicado. Los fans de One Piece gritaron, se enfurecieron, algunos más extremos amenazaron al staff en sus redes sociales diciendo que, en caso de que el episodio 1071 no sea dirigido por ella, habría una revuelta. Todos querían a Ishitani, a nadie más. Pensaban que ella era la única directora digna de tal evento, la única que podría con el peso de tal revelación. Y es que, considerando sus habilidades previamente demostradas, y aunque obviamente no justifico su actuar, era bastante entendible que los fans la deseen a ella a cargo. Después de todo, episodio que dirige Ishitani, episodio que es una maravilla y que causa una conmoción a nivel mundial. No obstante, 3 semanas antes del estreno, se comunicó oficialmente la verdad: Megumi Ishitani no sería la directora del debut de la quinta marcha, sino que sería Tatsuya Nagamine. Sí, Nagamine es un excelente director, responsable de muchos de los mejores momentos del anime de One Piece, de grandes películas animadas. Es el genio que logró hacer que el arco de Wano pueda ser tan bueno como lo había sido hasta ese punto gracias a su enfoque y modo de trabajo. Pero él no era Megumi Ishitani.
Expectativas, nervios, miedo, esas eran las sensaciones que los fans de One Piece sentían mientras el episodio 1071, que se estrenaría en Japón el día 6 de agosto, finalmente se estrenara. Días lentísimos convirtieron la espera en una tortura. Pero la comunidad aprovechó. Los fans de One Piece aprovecharon que el tiempo se detuvo durante una semana, que el reloj avanzaba más lento, convirtieron la tortura en ventaja, transformaron el daño en estrategia y usando el tiempo que les quedaba antes del estreno del episodio, tuvieron una muy buena idea: proyectar One Piece alrededor del mundo. Sí, así como suena. Fans de la obra alrededor de todo el mundo organizarían eventos masivos en donde compartiría la experiencia del episodio 1071. Bares ofrecerían la entrega como show principal. Se harían ofertas especiales en caso de que Luffy gane. Salas de cine serían rentadas. Teatros, espacios públicos de grandes ciudades proyectarían el episodio para miles de personas. Discotecas, centros de eventos, todo. Durante la última semana, decenas de eventos alrededor del mundo salieron a la luz e invitaban a los fans de One Piece, algunos a cambio de un pago monetario, a disfrutar el episodio de manera colectiva. Esto era algo grande. La única vez en la historia que algo así había sucedido fue 5 años atrás con Dragon Ball Super. Y déjenme repetirlo, por favor. Dragon Ball Super. One Piece con la quinta marcha se estaba poniendo al nivel que solo Dragon Ball, el manga más famoso de todos los tiempos a nivel mundial, había logrado. Nunca antes había sabido que una serie aparte de Dragon Ball logre algo tan loco. Francia, Alemania, Italia, España, India, Indonesia, Arabia Saudita, Chile, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Perú, Nepal, Colombia, Pakistán, India, Israel y muchos países más tenían por lo menos en una ciudad eventos creados para disfrutar del debut de la quinta marcha de Luffy en grandes pantallas y en conjunto. Este era un orgullo para la comunidad, un evento que sorprendería a todos los no conocedores de la serie al ver el cómo, al unísono, cientos de miles de jóvenes alrededor del mundo se organizaban para ver, disfrutar y bailar al ritmo de los tambores de la liberación junto con Luffy en el episodio 1071. Antes de que el episodio 1071 estrene, la comunidad de One Piece comenzó a hacer un chiste. Uno inocente, divertido y en tono de broma al 300%. Lamentablemente los fans de One Piece olvidaron que en el internet existe gente especial. Los fans de One Piece comenzaron a decir, repito, en tono sarcástico, que la quinta marcha de Luffy, una vez se estrene en su forma animada, pasaría a ser más icónica y famosa que todos los anime del mundo, incluido Dragon Ball. Y ya sabes lo que dicen, nunca desafíes a un fan de Dragon Ball a una competencia de quién tiene menos neuronas, porque no ganarás. A causa de esto, una lluvia de odio sumió a toda la comunidad de One Piece en discursos de odio, envidia y la más increíble demostración de tener el intelecto de un niño de 4 años por parte de la comunidad ajena a One Piece. ¿Cómo se te ocurre decir eso si Dragon Ball es sagrado? One Piece no será un hito, no romperá el internet, no causará nada. Sí, ese era el tipo de cosas que gritaban antes y después del estreno, pero ¿qué le vamos a hacer? Los fans de One Piece, por mientras, solo sentíamos dos cosas. Primero, reíamos mientras ignorábamos los llantos de todo el resto de la comunidad de anime. Y segundo, nos decepcionamos y perdimos toda la fe en la humanidad al ver que, por dibujos animados y por una broma, tantos otakus desde jóvenes hasta cincuentañeros lloraron en internet y lo harán durante toda su vida. Sin duda este pasará a la historia como uno de los hitos más vergonzosos de la comunidad de anime en internet, y uno donde, lo mires por donde lo mires, no tiene sentido y es penoso. ¿Recuerdan que hace un rato dijimos que cuando el capítulo 1044 de One Piece estrenó, la serie alcanzó un nuevo récord histórico de gente hablando sobre ella y que duplicó la popularidad de la obra de golpe? Pues la adaptación animada generó tanto revuelo, tanta discusión y tanto movimiento en las redes sociales que entre fans, haters y todo el mundo se logró un nuevo récord histórico de One Piece, siendo el mes de agosto del año 2023 el mes que One Piece ha causado más revuelo a nivel mundial en sus más de 25 años de publicación. Y finalmente, para el día 6 de agosto y cuando el episodio finalmente estrenó, esto es lo que ocurrió.
Los Vengadores de la animación se reunieron. Wailing Sang llegó para hacernos a todos gritar y girar la cabeza mientras veíamos el episodio. El más grande desplante de calidad desfiló frente a nuestros ojos. Los más grandes directores, incluida Megumi Ishitani, pusieron su aporte en el producto. Tuvimos los efectos de sonido ridículos que tanto queríamos. Las plataformas de anime alrededor del mundo se cayeron al no poder soportar las cantidades absurdas de gente que, todos al mismo tiempo, recargaba las páginas para poder ver el episodio. Crunchyroll llegó al punto de, por primera vez en la historia y preparándose para la avalancha de gente que llegaría a ver el episodio, estrenar el episodio 1071 de One Piece con subtítulos tanto al español como en inglés al mismo tiempo, a pesar que durante los últimos 10 años siempre habían demorado unas 5 o 6 horas en ser publicados, pero esta vez no, fueron directamente con subtítulos en todos los idiomas al mismo tiempo porque sabían que todo el mundo quería ver ese episodio. Todo tipo de creadores de contenido, tanto los que habían estado esperando esto durante mucho tiempo y querían hablar sobre el episodio, tanto como los haters que no tenían nada que decir porque One Piece les cayó la boca y también los tenía a ellos hablando de la serie en ese momento. Todo era sobre la quinta marcha esa semana. Luffy fue tendencia mundial, la animación fue fascinante y la comunidad, todos juntos, reímos y celebramos a nuestro protagonista. Y si los fans pensábamos que el episodio del estreno de esta forma sería especial, es porque no estábamos preparados para el episodio 1072, el segundo de la quinta marcha, en donde si por si acaso pensabas que ya habías visto lo mejor en animación, es porque te faltaba ver a Shinya Ojira, un animador extremadamente famoso y con una carrera incomparable trabajando para producciones de Hollywood, participar en One Piece. Todos los más grandes animadores que One Piece había tenido a través de los últimos 25 años corrieron a participar y añadieron su pequeño grano de arena, y la comunidad finalmente obtuvo lo que tanto esperó, una versión animada de la quinta marcha de Luffy con animación espectacular y una dirección que nos hizo morir de risa. Vincent Chanzard, un animador encargado de animar este icónico panel del manga, explicó en una entrevista que jamás esperó que sea él quien anime una sección tan icónica, y el resto de animadores de la serie no pudo hacer más que agradecer en cada una de sus redes sociales por el apoyo incondicional que los fans dieron al episodio, logrando que One Piece sea tendencia mundial durante varios días. Las opiniones sobre la quinta marcha de Luffy no son completamente unánimes. Por supuesto que hay gente que ama y odia todo lo que ocurrió, y fue publicado durante la ráfaga de capítulos y episodios en que esta transformación nació. Pero díganme ustedes, luego de ver todo este video, ¿no fue acaso todo esto una historia para reír? Tanto amor, tanto odio, tantas vueltas, tanta anticipación, tanta gente, emociones, risas, llantos, quejas, gritos, fans al unísono disfrutando de la obra. ¿No fue acaso hermoso? La quinta marcha de Luffy ya hizo lo que tenía que hacer. Ya marcó el inicio de una nueva era en el mundo de la ficción. Encomendó una misión a los mangaka del futuro. Les demostró que aún estamos a tiempo de detener la ola que hace 30 años domina la industria. Que se puede ser divertido, que se puede reír, jugar y a la vez ser interesante. Demostró que no todo tiene que ser demonios, caras amenazantes y asesinos con poderes demoledores. Mostró a todos los haters que, al igual como Oda indicaba en su mensaje, nos da igual si les gusta o no. Tener una experiencia tan divertida e integrada en una obra de tan buena calidad como One Piece simplemente no puede ser mejor. Esta, damas y caballeros, fue la historia de la quinta marcha de Luffy. Pero, ¿es realmente esta toda la historia? Una guerra sin precedentes está a punto de estallar. Las fuerzas del mundo se están reagrupando para dar un golpe que demuestra que One Piece finalmente está pasando a su última fase. Así que, en vez de estancarnos y seguir discutiendo el mismo tema una y otra vez, ¿por qué no terminar el video acá? Después de todo, este es solo el comienzo del final. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, esto no es absolutamente nada sin tu comentario. Y si llegaste hasta esta parte y no te suscribiste al canal, me muero. Dios mío, este video demoré como 3 meses en hacerlo. No tengo idea cómo lo terminé. Ay, gracias a Dios ya me puedo salir del personaje. Ay, quería morir, no quería editarlo, no quería grabarlo. Me duele la garganta, me duelen los ojos de tanto trabajar, pero bueno, ya lo terminé. Lo mínimo que me merezco es una suscripción al canal. Y por favor, haz clic en el botón de me gusta, solo te demoras 2 segundos y créeme que me apoyarías demasiado. ¿Qué opinan ustedes de la quinta marcha de Luffy?
¿Cómo vivieron esta historia en su momento? ¿Alcanzaron a vivirla? Y si están viendo este video en el futuro y no alcanzaron a vivir todo este momento cuando pasó, díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué piensan de la comunidad, de los haters, de todo el mundo? ¿Les hubiese gustado estar siguiendo One Piece para cuando sucedió todo esto? Los quiero leer a todos y a cada uno. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!